El mundo, shalom, shalom. El tema que nos ha convocado hoy aquí está íntimamente relacionado con la festividad de Pesach, el primer Moed, la primera festividad del ciclo festivo anual de la Torá, como está documentado en el libro de Shemot, capítulo 12, y también en el capítulo 23 del libro de Vayikra, el tercer libro de Moshe Rabén. Fue durante la fiesta de Pesach que nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua, el Mesías, murió. Y aprovechando que estamos hoy en la conclusión de esta festividad tan importante, vamos a hacer énfasis en esta serie que estamos iniciando, ¿por qué murió Yeshua ben Yosef? ¿Por qué murió Yeshua ben Yosef? Yo acabo de decir que fue durante una fiesta de Pesach en el primer siglo, posiblemente en el año 30 del primer siglo, que Yeshua, el Mesías, murió. Esta declaración que acabo de hacer no es simplemente un asunto de fe, es también un asunto de la historia. Y yo no conozco ningún historiador serio, ya sea judío, sea cristiano, sea ateo, sea agnóstico, que dude de la realidad de la existencia histórica de Yeshua, ni de la realidad de su muerte en la primera mitad del siglo I por una orden expresa de Poncio Pilato, gobernador de las provincias de Judea y Samaria en Israel para aquellos días. Los eruditos del campo que conocen bien los hechos, y nadie que conozca las reglas de la ciencia histórica se arriesgaría a perder su credibilidad profesional negando estos dos hechos. Número uno, la existencia histórica de Yeshua, y número dos, su muerte por orden expresa de Poncio Pilato. Por supuesto, no van a faltar los charlatanes que inventen todo tipo de ideas para negar estos hechos y crear sensacionalismo, como el caso de alguien que recientemente sacó a la luz una antigua idea venida de los librepensadores franceses y alemanes, afirmando que Yeshua logró superar la crucifixión ayudado por un oficial romano que después lo sacó de Israel y lo salvó en Egipto. Entonces, cuando tú le preguntas sobre qué evidencias históricas tú respaldas esa teoría, nos hablan de unas famosas cartas que se encontraron hace medio siglo en una vieja casa en Jerusalén. ¿Y dónde están esas cartas? Bueno, la respuesta que dan están bajo la custodia de un coleccionista. ¿Y cómo se llama el coleccionista? Bueno, no podemos revelar su nombre todavía. ¿Y dónde están las cartas para poderlas ver y para poderlas leer? La respuesta es la misma. Bueno, por seguridad no podemos revelarlas todavía, pero lo vamos a hacer en un futuro. Llevamos 40 años esperando y todavía no nos muestran las cartas, ¿ok? Para ver que eso es así. Estas fantasías nada tienen que ver, absolutamente nada tiene que ver con la historicidad de la vida y de la muerte de Yeshua. La muerte de Yeshua aparece prácticamente en todos los libros del Código Real, llamado Nuevo Testamento, académicamente hablando. Por supuesto, alguien puede decir, y con cierta razón, que por cuanto la colección conocida como Nuevo Testamento tiene como propósito precisamente presentarnos la vida y la enseñanza de Yeshua, enseñarlo o mostrarlo como evidencia sería
más bien un revisionismo histórico, o mirándolo desde el punto de vista filosófico, un tipo de pensamiento circular, porque no podemos buscar la evidencia en la evidencia misma. En ese sentido tiene mucha razón, de manera que no vamos a usar las múltiples evidencias históricas que tenemos en el Código Real para hablar de la demostración histórica de la vida de Yeshua y de la demostración histórica de la muerte de Yeshua. Aparte del Código Real, y esto es lo que para nosotros nos interesa, aparte del Código Real, ¿qué evidencias históricas tenemos de que Yeshua vivió y que murió bajo la orden de pena capital impuesta por Poncio Pilato? Porque ya hemos hablado de esto en otras clases y en otras conferencias que te recomiendo que las busques y las leas. Voy a mencionar algunas a los propósitos de la clase de hoy. Te voy a presentar algunos testigos que demuestran que efectivamente Yeshua es una figura histórica, no es un mito. Esto es muy importante para tu fe, que tú aprendas a defender el hecho de que Yeshua es una figura histórica, no un mito, no una leyenda, sino una figura histórica real y que murió por crucifixión aproximadamente para el año 30, como dije, de esta era actual, por una orden emitida por Poncio Pilato, gobernador de Judea y de Samaria en Israel para aquellos días. A pesar de los estragos de la guerra que tuvimos entre el año 67 hasta el año 73, lo que se conoce como la primera revuelta judía contra Roma, que comenzó en la Galilea, se extendió por todo el país, causó la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, y finalmente 3 años más tarde concluye la guerra con la caída de Masada. A pesar de los estragos y de la catástrofe nacional que esto representó en términos políticos, en términos sociales y también en términos arqueológicos, porque se quemó el templo, y en el templo, en las oficinas del templo donde se guardaban todos los registros de nacimientos, donde se guardaban todos los registros familiares, toda la lista de los Kohanim, toda la lista de los reyes de Israel, toda una información valiosísima. A pesar de que todo eso se perdió, todos esos manuscritos, todos esos registros históricos y demás pruebas que habrían sido preservadas de no haber ocurrido ese desastre nacional, tenemos aún así, con todo eso, tenemos evidencias de la existencia histórica de Yeshua y de la realidad de su muerte por crucifixión por una orden judicial establecida por Poncio Pilato. Le voy a presentar varios testigos. El primer testigo es Flavio Josefo. Flavio Josefo es el autor de Antigüedades Judías, escritas al final del primer siglo, aproximadamente entre el año 90 al año 95 del primer siglo de esta era común, quien fue comandante, nada menos que comandante del ejército de Israel en la Galilea cuando estalló la revuelta judía del año 67 y que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, y es a la hora de estudiar los escritos de Flavio Josefo, uno tiene que tener en cuenta mucho sus circunstancias, la época en que él escribió estas obras y el propósito de sus escritos. En un tiempo cuando el antisemitismo romano estaba en su máximo furor, fue que vivió Flavio Josefo. Él fue contratado a la fuerza por los romanos cuando su propia vida estaba en juego, cuando se perdió la guerra en la Galilea. Él se entrega a los romanos para salvar su vida, y viendo el emperador que tenía capacidad para hablar varias lenguas, lo tomó como su intérprete. Entonces, muy interesante
conocer que para el tiempo cuando Josefo escribe sus obras, él es básicamente un prisionero de guerra. Okay. Consecuentemente, él estaba todo el tiempo buscando el bien de nuestro pueblo y trataba de ganarse la simpatía de los romanos para evitar mayores daños. Entonces, en un ambiente así, escribir cosas que pudieran echarle más leña al fuego era riesgoso. Así que Josefo, como todos los historiadores afirman, para minimizar aquellos hechos que pudieran ser mal interpretados por los romanos y causar más problemas aún, fue muy cuidadoso a la hora de hacer aquellos registros y esas declaraciones que él hace. Siendo el movimiento de Yeshua, ¿okay? Y que identificamos a manera de análisis histórico como judaísmo nezarita, para distinguirlo de las muchas otras sectas de la época, el movimiento de Yeshua fue una seria amenaza a la estabilidad del reino romano. Eso es muy importante que usted lo entienda. Hoy día, debido a los efectos del cristianismo histórico y de las religiones y los procesos religiosos que se dieron en el mundo a partir del segundo siglo, la gente tiene la tendencia a mirar a Yeshua como simplemente una figura religiosa que no amenazaba a nadie, un tipo Gandhi, que predicaba la paz, que todo el mundo se amara, que no había problemas, un propagador, un promotor de pacifismo y ese tipo de cosas. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. El movimiento de Yeshua fue un movimiento político, más que cualquier otra cosa. ¿Okay? El anuncio que Yeshua hizo, el mensaje que Yeshua trajo a Israel, tenía repercusiones políticas muy profundas, muy profundas. El solo hecho de decir, hagan teshuvah, porque el reino de los cielos se ha acercado, te dice a ti las tremendas implicaciones que tenía políticas, las tremendas implicaciones políticas que tenía las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque en un tiempo, cuando el rey era el César, y cuando el reino estaba en las manos del Imperio Romano, que alguien viniera a decir, el tiempo ha llegado para que el reino de Dios, del Dios de Israel, sea establecido, implicaba que había llegado la hora para que el César desapareciera de la tierra y para que el Imperio Romano fuera totalmente echado de la tierra de Israel. Esas implicaciones políticas serias del mensaje de Yeshua fue tomando fuerza y se constituyó en una seria amenaza para el imperio y para el status quo que el imperio tenía precisamente en Jerusalén. Y esto es lo que explica posiblemente la parquedad con la cual Josefo menciona hechos históricos de Yeshua y de sus estudiantes originarios. Mencionar el movimiento mesiánico que se inició en Israel con la figura de Yeshua era levantar otra vez el espíritu de la esperanza de la redención que había abrigado el pueblo judío y por el cual posiblemente estos aires de revueltas contra Roma tuvo lugar. En todo caso, menciona a Josefo 2 veces la vida y la muerte de Yeshua. 2 veces, a pesar de estas circunstancias y de los peligros que tenía mencionar una figura que era temida y detestable por los romanos. 2 veces él menciona en sus obras la vida de Yeshua. La primera cita aparece en Antigüedades Judías, la encontramos en el libro 18, capítulo 63, verso 64, donde Josefo escribió: y Jesús, Yeshua, habiendo sido acusado por los líderes judeanos, fue condenado a la cruz por Pilato. Ahí está la evidencia. Yeshua, habiendo sido acusado por los líderes judeanos, fue condenado a la cruz por Pilato. La segunda cita
aparece en el capítulo 20, en el libro 20, capítulo 9, verso 1, donde dice: Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Jacob, el hermano de Yeshua, apodado el Mesías, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Es interesante que aunque no está hablando directamente de Yeshua, sino de Ananías, menciona a Yeshua en la cita. Por supuesto, hay algunos que dicen que esa expresión hizo que el Sanedrín juzgase a Jacob, el hermano de Jesús, apodado el Mesías. Esa frase, apodado el Mesías, es una interpolación que hicieron los cristianos después. Sin embargo, hay algunos historiadores que demuestran por qué no creen que esto es una interpolación, sino que salió directamente de la pluma de Flavio Josefo, por razón de que en los días de Yeshua, el nombre de Yeshua era muy popular. ¿Ok? Era muy popular. Es como en Cuba decimos, es un Pérez cualquiera. La cantidad de Pérez que hay, ¿no? Ese es un Pérez cualquiera. Es otro más. Y Yeshua era un nombre muy popular en aquellos días. Es más, algunos han registrado posiblemente 27 personajes que llevaban el nombre de Yeshua. Nada más natural del mundo que añadir apodado el Mesías para que se supiera de qué Yeshua se estaba hablando. La cosa más normal del mundo. Hizo, dice Flavio Josefo, hizo que el Sanedrín juzgase a Jacob, el hermano de Yeshua, apodado el Mesías, así que le decían el Mesías, y a algunos otros. Siendo que Josefo no reconoció los reclamos mesiánicos de Yeshua, ni tenemos evidencia de que él se hizo estudiante o discípulo de Yeshua, el hecho de que menciona a Yeshua 2 veces en forma directa demuestra la existencia histórica de Yeshua y demuestra la muerte por orden del emperador, del gobernador Pilato, confirmando así el testimonio que nosotros tenemos en el Código Real. Esta es la primera evidencia que tú tienes de que cuando hablamos de la existencia de Yeshua y cuando hablamos de la muerte de Yeshua, no estamos hablando en términos de fe simplemente. Estamos hablando de evidencias históricas, de criterios históricos demostrables. ¿Okay? El segundo testigo que voy a mencionar en la clase de hoy es Cayo Plinio Cecilio II, famoso Plinio el Joven, como así se conoció, un abogado, historiador romano a principios del segundo siglo. Se hizo muy popular entre los años 100 al 112 de esta era. Fue nombrado gobernador por el emperador Trajano para administrar las provincias de Bitinia y del Ponto, lugares que visitó el rabino Shaul en sus viajes del primer siglo, donde se formaron muchas comunidades cristianas, como se conocían a los discípulos de Yeshua fuera de Israel y fuera de la comunidad judía. Nosotros sabemos por la evidencia que tenemos en el Código Real que esa región fue visitada por Rabino Shaul de Tarso con todo su equipo. Por varios años estuvo Shaul dando vueltas por esas regiones del Ponto y de Bitinia. Y muchos gentiles aceptaron el testimonio de Yeshua que proclamó Rabino Shaul de Tarso y aceptaron al Dios de Israel como el único Dios verdadero en sus vidas. Se formaron muchas comunidades en esa región. Ahora, 40 años más tarde, piensa en esto, 40 años más tarde, una generación después prácticamente, Plinio, representante del emperador en esa región, escribe una carta a Trajano para preguntarle qué debía hacer con cierto tipo de personas que estaban creando problemas en la región
Entre ellos menciona a los cristianos, muchos de los cuales ya había mandado a ejecutar. ¿Por qué los mandó a ejecutar? Por no aceptar al emperador como su Dios y por no aceptar dar culto al emperador como norma social establecida por él en esa región de Bitinia y del Ponto. Siendo tantos, Plinio duda en continuar ejecutándolos. ¿Ok? Dice, oye, todo el mundo aquí es cristiano, ¿qué voy a hacer? Voy a matar a todo el mundo en esta región. Voy a poner en acción un método diferente a ver si logro traer calma aquí en esta región. No pierdan de vista algo, Rabotai. No pierdan de vista eso. Los gobernadores que establecía el emperador en aquellos días tenían ciertas tareas específicas que hacer. ¿Okay? De todas las tareas que se le encomendaban a los gobernadores y a los representantes de los emperadores en las regiones dominadas por el imperio, 3 en particular no podían faltar. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? Número 1, el culto al emperador. ¿Ok? El culto al emperador. Eso era algo importantísimo. Segundo, el cobro de impuestos. El cobro de impuestos, eso no podía fallar. Y tercero, la paz social, que no hubiesen revueltas. Roma no quería revueltas. Todo lo que fuese tomado como sospecha de una posible revuelta, inmediatamente traían al ejército y trataban de eliminarlo a como diera lugar. ¿Okay? Pero no revueltas. No quiero revueltas. Quiero que todo el mundo pague los impuestos. Quiero el culto al emperador. Y bueno, del resto, eso es otra cosa. Pero esas 3 no pueden faltar. Entonces, el hecho de que hay tantos cristianos en esa región que no se sujetan al culto al emperador le creaba un problema a este representante. Y por eso le escribe una carta al emperador Trajano pidiendo recomendaciones, pidiendo consejo de qué hacer ante la circunstancia que él está teniendo. En esa carta, él le cuenta a Trajano que había tomado una medida que estaba dando resultados y que tal vez fuera la medida política más importante que se debía mantener en la región. ¿Cuál era esa política? Amenaza de castigo para buscar que los cristianos retornaran al paganismo y que retornaran al culto al emperador. Entonces, en una de las sesiones más interesantes de esta carta, Plinio escribe esto. Escuchen. Quienes negaban haber sido cristianos, invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo. Cosas todas ellas que, según me dicen, es imposible conseguir de quienes son verdaderamente cristianos. Consideré que debían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre me habían sido denunciados, dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. Lo habían sido, pero después habían dejado de serlo. Algunos al pasar 3 años, otros más, otros incluso tras 20 años. También todos han adorado tu imagen y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Y por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa, los que se retractaron, ellos afirmaron que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar coros sucesivos o un himno a Cristo. O sea, no se nombra aquí a Yeshua, por supuesto, pero sí se enfatiza la existencia de Yeshua, Cristo, en el lenguaje del historiador. De manera que ahí tenemos otra evidencia histórica que demuestra que cuando nosotros hablamos de la existencia de Yeshua, no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de una evidencia histórica que se puede comprobar.
Les voy a compartir el tercer testigo, Tácito, historiador romano para principios del siglo, aproximadamente 114 al 116. Tácito escribió una obra, se llama Anales, capítulo 15, verso 44, dice: Cristo, que en los días de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Ahí lo tiene. Cristo, la existencia histórica, que en los días de Tiberio, el emperador, fue ajusticiado por Poncio Pilato. Tenemos la evidencia histórica de la existencia y tenemos la evidencia histórica de la muerte. De manera que la declaración de Tácito confirma lo que había sido dicho de alguna manera, aunque indirectamente, por Plinio el Joven, lo que había dicho Josefo y lo que había dicho mucho antes el Código Real. Ahora, dice la Torah que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. Te he presentado 3 testigos. ¿Cuáles son esos 3 testigos? Josefo, Plinio y Tácito. 3 testigos. Por supuesto, hay muchos más testigos históricos. ¿Okay? Luciano de Samosata, ese es otro testigo. Mar Barsapión, ese es otro. Serapión, ese es otro testigo. Las menciones que tenemos de Yeshua en la Mishnah, las menciones que tenemos de Yeshua en el Talmud. Pero menciono esos 3 como evidencia mínima necesaria para afirmar estas 2 cosas. ¿Cuáles son estas 2 cosas? Primero, la existencia histórica de Yeshua. Y segundo, el hecho de que fue muerto por orden expresa de Poncio Pilato. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. De manera que si alguien viene a cuestionarle a usted la existencia histórica de Yeshua y la realidad histórica de su muerte, usted tiene las evidencias históricas para contrarrestar esa información y mostrar que no hay historiador serio, conocido, que niegue esas 2 cosas: la existencia histórica de Yeshua y la realidad de su muerte por orden expresa de Poncio Pilato, aproximadamente en el año 30 del primer siglo. Me gustaría, no obstante, mencionar una evidencia interna del Código Real que no puede ser identificada como un pensamiento circular, toda vez que es precisamente lo contrario. ¿A qué refiero? Me refiero al hecho de que el propio Código Real, especialmente los masoretas canónicos tradicionales, todos los masoretas escriben mostrándonos que los propios discípulos de Yeshua estaban en contra de su muerte. Piensa en eso. Estaban en contra de su muerte. Es decir, no anticiparon en su estructura mental judía del primer siglo, no anticiparon nunca la muerte de Yeshua. En otras palabras, lo último que los discípulos de Yeshua esperarían era su muerte. ¿Por qué? Porque en el primer siglo era creído que un Mesías muerto no tenía ningún valor mesiánico. Un Mesías muerto no tenía valor mesiánico. Cualquier aspiración mesiánica concluía con la muerte del aspirante. Cualquiera. Cuando ellos subían a Jerusalén con Yeshua, lo que ellos esperaban no era la muerte de Yeshua. Lo que ellos estaban esperando era la implantación de la restauración del trono de David. Si tú miras en el Código Real, la gran discusión entre los discípulos no era qué va a pasar con Yeshua, sino quién de nosotros es el que se va a sentar a la derecha y a la izquierda para gobernar con el Mesías de Israel. Eso es lo que ellos estaban pensando. La discusión entre los discípulos no era para nada la muerte de Yeshua. ¿Qué era lo que discutían? ¿Cuáles van a ser los cargos que vamos a recibir una vez que lleguemos a Jerusalén
Una vez que Yeshua se revele como Mashiach invicto, una vez que se destrone a los romanos, una vez que se limpie a Jerusalén de toda corrupción política, una vez que se levante el trono de David que estaba caído, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cuáles van a ser los ministerios que vamos a ocupar? ¿A quién se le va a dar el ministro del exterior? ¿Quién va a ser el ministro de gobierno? ¿Quién va a ser el ministro de educación? ¿Quién va a ser el ministro de finanzas? Usando un lenguaje del mundo moderno. Ese era el tema que ellos tenían en su mente. ¿Quién de ellos era el que iba a ocupar la posición más eminente cuando Yeshua llegara a Jerusalén e implantara el reino mesiánico? Incluso nos dice el Código Real que la madre de dos de los discípulos de Yeshua se acerca a Yeshua con una petición. ¿Y cuál fue la petición? ¿Cuál fue la petición? ¿Recuerdan? Maestro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué quieres? Si te tengo una preguntita, una petición, ¿qué quieres? A ver, cuéntame, ¿qué quieres que te haga? Dice, solamente una cosa, ordena ya mismo, ordena desde ahora, ¿okay? Ordena ya mismo que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, el fervor mesiánico era tan grande que lo menos que estaba en la mente de los primeros discípulos era que su maestro muriera. De hecho, cuando Yeshua les advierte que está en acción el plan B, lo que yo llamo el plan B, que no el plan A. ¿Cuál era el plan A? El plan A era la implantación del reino, pero eso estaba sujeto a una condición. ¿Cuál era la condición? Que hiciera Teshuvah. Si Israel se arrepentía, si Israel guardaba Torah, si guardaba Shabbat como tenía que guardar, si guardaba los mandamientos como tenía que guardar, si hacía Teshuvah verdadera, él iba a implantar el reino mesiánico en Israel y iba a echar a los romanos. Pero cuando Yeshua ve que esto no sucede, y entonces se da cuenta que tiene que entrar en acción el plan B, él haciéndose responsable de esta falta de todo su pueblo, comienza a cambiar su mensaje y le dice a sus discípulos, oiga, mira lo que va a pasar cuando yo suba a Jerusalén, esto es lo que me va a ocurrir. Y habla de las terribles consecuencias que iba a tener para su vida el subir a Jerusalén en aquellas circunstancias. ¿Y qué hizo Kefa, uno de sus más íntimos discípulos? Lo llamó aparte. ¿Y qué le dijo? Nunca permitas que ninguna de esas cosas te suceda. De manera que lo que menos esperaban de su maestro era que fuese condenado a muerte. Eso no estaba en la mente de los discípulos. Ellos estaban convencidos que Yeshua era el Mesías y por tanto no podía morir. Si moría sin haber completado su rol mesiánico, quedaba descalificado como Mesías, como otros más en la historia judía. Tan convencidos estaban de la realidad mesiánica de Yeshua, que estaban discutiéndose los puestos que iban a tener en el nuevo gobierno, que Yeshua, en su opinión, estaba listo para imponer en Jerusalén. Esa era la perspectiva mental, ese era el esquema mental que ellos tenían de Yeshua, nunca su muerte. Los apóstoles le estaban dando esta buena noticia a sus amigos. Los apóstoles estaban hablando de estas cosas con sus compatriotas que esperaban también la redención de Israel y el advenimiento del reino de David. Y a todos ellos están diciendo, en uno de estos viajes a Jerusalén se va a acabar el dominio de Roma. En uno de estos viajes a Jerusalén el reino de David va a ser restaurado. Hemos encontrado al Mesías que va a hacer esto. O sea, la fiebre mesiánica de los discípulos de Yeshua estaba en un punto de ebullición impresionantemente alto. Los días de Roma estaban contados. La corrupción política en el templo estaban contadas. A los saduceos y fariseos vendidos a Roma por intereses económicos
que estaban desgobernando al país, les había llegado la hora. El Mesías iba a subir a Jerusalén, iba a purificar el templo, iba a quitar la autoridad a los corruptos y a los falsos Kohanim que estaban aliados con Roma, iba a echar fuera a los romanos para siempre de nuestro suelo, y va a implantar de nuevo la monarquía davídica, va a restaurar el reino a David, y todo el mundo va a saber que no es el César el Señor del mundo, sino el Dios de Israel, el Señor del mundo. Ese era su esquema mental. Y en medio de esa fiebre mesiánica, Yeshua los llama aparte y les dice: las cosas no van a ser así. Las cosas no van a ser así. El Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, lo van a entregar a los romanos, lo van a humillar, lo van a escupir, lo van a matar. ¿Cómo así? Eso es imposible, no puede ser. ¿Tú eres el Mesías o tendremos que esperar a otro? Así reaccionaron. ¿Tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Es más, dice el Código Real que muchos comienzan a irse de su lado. Otro charlatán más, otro bla 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 más. Piensa ahora en esto. Piensa ahora en esto. Los discípulos están anunciando a sus compatriotas judíos que Yeshua era el Mesías. Están diciéndole a la gente por todos lados que los días de Roma están contados, que muy pronto la monarquía davídica será restaurada de nuevo. ¿Y ahora? Ahora resulta que lo ven muerto, colgado de un árbol como un criminal. Y aunque Yeshua se los advirtió, no lo entendían. Pensaban posiblemente que era un juego. El maestro les había dicho: esta noche ustedes van a sufrir una terrible decepción conmigo. Ustedes van a experimentar una terrible decepción conmigo. Pero no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Y sabe qué más me maravilla? A mí lo que más me maravilla es que no solamente ellos no lo entendieron, es que posiblemente la mayoría de nosotros seguimos sin entenderlo en su totalidad. La realidad fue que la muerte de Yeshua fue una vergüenza para sus estudiantes. Hasta que tú no entiendas esto, no vas a comprender realmente lo que pasó allí. La muerte de Yeshua fue una vergüenza para sus estudiantes, un verdadero fiasco. El hazme reír de todos. Tuvieron que tragarse la lengua bien tragada cuando escucharon a los detractores gritarle en forma burlona mientras estaba colgando en el madero: bájate de ahí, vamos a creer en ti. El que decía que era rey de Israel, mira dónde está, bájese de ahí. Si tú te bajas de ahí, sí vamos a creer que eres el Mesías. Una vergüenza total. Yeshua causó en sus estudiantes una vergüenza. Otro fallido Mesías. Otra decepción. Y si tú lees el Código Real, todos se retiraron de allí. Todos se retiraron de allí. Ni siquiera tuvieron el valor de darle sepultura judía a su maestro. ¿Te imaginas eso? Ni siquiera. No hubo uno solo de los apóstoles que caminaron todo Israel con Yeshua, de arriba abajo, por todos aquellos años, que tuviera la dignidad de decir: por lo menos vamos a enterrarlo. Se fueron huyendo todos. Todos se fueron huyendo. Algunos pensaron que era un traidor, un engaño, un fraude. ¿De qué otra manera tú puedes explicar la huida cobarde del escenario, dejar a su maestro solo y ni siquiera enterrarlo? Enterrar a una persona es el último favor que tú le puedes hacer en la vida. Un favor que nadie te puede devolver. Tú me invitas a mí a tu casa a cenar, me hiciste un favor, pero yo te puedo invitar de vuelta a casa. ¿Ok? Tú me puedes prestar $1,000,000 para algún negocio que yo quiera hacer. Y me hiciste un gran favor, pero yo te puedo prestar de vuelta $2 millones. Y ya te pagué el favor. Pero cuando tú entierras a un muerto, te aseguro que no te lo va a poder devolver.
Ese es el último favor que tú le puedes hacer a una persona, enterrarlo. Ellos ni siquiera eso hicieron con Jesús. Había que estar allí para experimentar lo que ellos experimentaron. Total confusión, total vergüenza, total derrota. No trates de interpretar esto con tu mente del siglo XXI. No lo trates de interpretar con tu mente del siglo XXI, con todo el favor de la historia en tus hombros. Para una persona, think about it, para una persona del siglo I, incluso para la mentalidad romana de aquella época, un héroe, un salvador, mucho menos un rey, y para los judíos, mucho menos el Mesías, podía morir de la forma tan vergonzosa y tan escandalosa y tan odiosa y tan alevosa como murió Jesús. Era una vergüenza. Rabotai, en aquellos días morir en crucificado era símbolo de la derrota total del que moría y de la victoria total del que ejecutaba. Así eran las cosas en el primer siglo. No pienses con tu mente del siglo XXI y con todo el sentimentalismo que ha generado la cultura cristiana en el mundo, ¿okay? No pienses, quita ese sentimentalismo, ¿okay? El letrero que puso Poncio Pilato sobre Yeshua diciendo rey de los judíos en aquellas famosas 3 lenguas que la gente culta de aquella época podía leer, en latín, en griego y en hebreo, no tenía la intención de exaltar a Yeshua, para nada. Pilato era un desgraciado, un sinvergüenza, un matador, era un asesino sin nombre. Todo lo que hacía era por intereses políticos, se movía solamente por intereses políticos. Si tenía que matar a sus hijos, lo mataba. Pilato era un asesino. No piense usted que ese título que él puso allá arriba fue para exaltar a Yeshua. Fue para humillarlo hasta la vergüenza misma. ¿Cuál era el mensaje? Que Pilato, cuya función entre otras era asegurar la paz y asegurar que no hubiesen revueltas y asegurarse que la gente se escarmentara y no le levantara problemas para mantenerse en el puesto de lo cual él vivía. ¿Cuál era el mensaje? Miren lo que le va a pasar a cualquiera que afirme ser el rey de los judíos. Solamente el César es el rey de los judíos y del mundo. El resto, mira lo que les va a pasar. Ahí está. Ese fue el mensaje. No fue un letrerito para que ahora tú vengas a ponerte una cruz en el cuello. Ni nada de eso. Todo lo contrario. Fue el sello de la ignominia más grande que se podía haber impuesto sobre un ser humano en aquellos días. Lo que hizo el señor Pilato. Poncio Pilato. Con la muerte de Yeshua, ¿qué pasó? Se acabaron todas las buenas noticias que habían dado sus estudiantes. Caos total, vergüenza total, humillación, frustración supremas. Todo, piensa en eso, todo lo que ellos habían dicho a sus amigos y a sus compatriotas resultó un fiasco. Todas las promesas se vinieron al suelo. La esperanza mesiánica hecha pedazos otra vez. El miedo, la ignominia, el descrédito, la desilusión se hicieron sus amigos. Tan profundo fue ese impacto y tan decepcionante lo que pasó aquella tarde en Jerusalén, que uno de los más cercanos discípulos le dijo al resto de sus compañeros: yo me vuelvo a mi trabajo de antes. Yo me vuelvo a mi trabajo de antes. Y en el contexto de esta conferencia, cuando usted entiende esto, ¿okay? Cuando usted entiende este mundo que he tratado de demostrarte, en el contexto de esta conferencia, la pregunta es esta: si la muerte de Yeshua trajo a los apóstoles originarios tanta confusión, tanta decepción,
y tanta vergüenza pública, ¿cómo se les pudo haber ocurrido escribirlo? ¿Cómo contarlo con lujo de detalles? Si Yeshua no fue ejecutado por Poncio Pilato, si Yeshua no fue realmente crucificado como un criminal político, ¿qué sentido tenía para ellos contar esta historia? Que lo único que hacía era hacerlos lucir como un grupo de tontos y mentirosos, como un grupo de total derrota ante la opinión pública de aquellos días. No lo dudes, no lo dudes. La muerte de Yeshua no pertenece al mundo de la mitología. No es un cuento de hadas. No es una historieta de ciencia ficción. La muerte de Yeshua pertenece al mundo de la historicidad, al mundo de la evidencia histórica. Y como hemos demostrado, la evidencia no solamente está registrada en todas las tradiciones tempranas que tenemos y del cual el Código Real da testimonio a pesar de lo embarazoso de este hecho, sino que también está registrada por otras fuentes totalmente diferentes, en momentos y circunstancias diferentes, tanto por testigos judíos en Israel como por testigos no judíos fuera de Israel. Y es una ley de la ciencia histórica que cuando un evento es mencionado varias veces, en varios lugares distintos, por fuentes diferentes y en condiciones diferentes no conocidas por las otras que lo mencionan, entonces las probabilidades de que ese hecho ocurrió es absolutamente creíble. Así pues, Rabotai, la existencia y muerte de Yeshua es un asunto totalmente histórico y totalmente sostenible y totalmente creíble. La pregunta que está en la mesa hoy, no obstante, no es si Yeshua existió realmente, porque eso ha sido demostrado. Tampoco es si murió, porque eso también ha sido demostrado. La pregunta crucial, la pregunta crucial en esta conferencia es ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Esa es la pregunta seria. ¿Qué causa provocó la muerte de Yeshua? Vamos a tratar de poner esto en un contexto actual de nuestra generación para que podamos entender mejor esta pregunta. Todos nosotros sabemos la muerte de Martin Luther King. Y sabemos que el reverendo Martin Luther King existió realmente aquí en los Estados Unidos y que fue asesinado, murió aquí en los Estados Unidos. Nadie duda de eso. La pregunta más importante es ¿por qué murió? ¿Qué causó su muerte? Hasta que tú no entiendas por qué murió Martin Luther King, no vas a entender nunca la realidad de su vida. Y para conocer por qué murió, necesitamos entender cuál fue el mundo que vivió Martin Luther King. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales él vivió? ¿Cuál fue el entorno político y social que imperaba en los días de su vida? Tú tienes que entender cuál fue ese mundo para que comprendas por qué él llega a Washington. Y dice, we come to Washington to cash a check. ¿Por qué razón él llega a Washington? Y dice, hemos venido a Washington a cobrar un cheque. ¿Qué cheque? ¿Y por qué cantidad era ese cheque? ¿Qué conexión había entre ese cheque y Abraham Lincoln? Por ejemplo, lo mismo pasa con Yeshua. Lo mismo pasa con Yeshua, en ese sentido. Nosotros sabemos que vivió, como sabemos que Martin Luther King vivió.
Y sabemos que Yeshua murió como Martin Luther King murió. La pregunta obligada es, ¿por qué murió? ¿Por qué murió Yeshua? ¿Por qué fue condenado? ¿Por qué fue clavado en un madero? ¿Qué fue lo que llevó a ese horrible final de su vida? ¿Fue algo que él no pudo evitar? ¿Fue algo para lo cual él no estaba preparado? ¿Fue algo que superó su capacidad de prevención al punto de ser sorprendido por sus enemigos y colocado en una posición donde no pudo escaparse? ¿Fue su muerte dirigida o fue tomado por sorpresa? ¿Fue algo involuntario o fue algo que él mismo provocó que sucediera? ¿Que él mismo orquestó para lograr un propósito supremo que va más allá de la capacidad de sus contemporáneos y posiblemente de nuestra propia capacidad intelectual para comprender en aquel momento y en este momento? Mirándolo desde otra perspectiva, ¿Yeshua fue capaz de predecir su muerte o fue una racionalización posterior creada muchos años después por sus seguidores que fabricaron esta historia? ¿Fueron las predicciones de Yeshua acerca de su muerte un asunto histórico previo a los hechos o una fabricación de los escritores posteriores que pusieron en sus labios esos hechos para justificar su mesianidad? En otras palabras, Yeshua habló de ser traicionado, de ser mofado y finalmente ser condenado a la muerte. ¿Fueron estas predicciones de su propia muerte algo que él realmente dijo previo a su muerte? ¿O algo que después que ocurrieron los hechos que tomaron su vida, sus discípulos la reconstruyeron y viendo lo que había sucedido, fabricaron la historia colocando en los labios de Yeshua esas predicciones para hacerlo lucir como un profeta verdadero que fue incluso capaz de anunciar y prever lo que iba a ocurrir con su propia vida? Las predicciones de Yeshua sobre lo que le acontecería en aquella semana de Pesaj en Jerusalén, ¿fue algo que ocurrió realmente y que lo identifica en este caso como profeta? ¿O fue una profecía inventada a partir de aquellos eventos que luego fueron puestos en los labios de Yeshua por alguno de sus seguidores para justificar sus reclamos mesiánicos? Cuando leemos los llamados masoretas, traducidos evangelios, que con tanta precisión, aún en los pequeños detalles, aún en los pequeñitos detalles, nos dicen que Yeshua fue capaz de anunciar los mismos previo a su muerte, ¿no nos podría parecer eso un poco sospechoso? De que la persona que los escribió 30 años más tarde fue más bien un testigo ocular de esos hechos que luego edita y pone en los labios de Yeshua para mostrarlo como profeta, más que una predicción dicha por el propio Yeshua. ¿Qué vamos a responder a eso? Y por otro lado, si Yeshua fue realmente el que predijo estos hechos, aún con detalles proféticos asombrosos, ¿cómo logró predecirlo? ¿Cómo lo logró? ¿Sobre qué base podría Yeshua haber anticipado no solamente su muerte, sino los detalles de cómo serían los acontecimientos que finalmente lo llevarían a la muerte? Retirando por un momento los aspectos espirituales de esta conferencia, quitando la parte sobrenatural que opera en la vida de un sádic,
Porque cuando tú estás en presencia de un tzadik, el mundo es totalmente diferente al mundo lógico y racionalista que nosotros vemos e interpretamos. Cuando estamos en presencia de un tzadik, todo puede pasar. Todo puede pasar. Un hacha con cabeza de hierro puede caer en el fondo de un río y flotar. Un féretro de piedra, calefateado, impermeable, con una momia adentro, en el fondo del río Nilo, cuando está en presencia de un tzadik, puede flotar. Moshe Rabenu fue capaz de escribir todo lo que ocurrió con su muerte. Cómo se despidió del pueblo, cómo fue enterrado, incluso los días de luto que le guardó el pueblo de Israel. Moshe Rabenu. Cuando tú estás en presencia de un tzadik, de estos tzadikim de la Torah, un tzadik puede estar en dos partes al mismo tiempo. Tiene que tener mucho cuidado con un tzadik. Si yo le contara la historia de los tzadikim de Israel, usted se queda asombrado. Usted se queda asombrado. No estoy hablando solo de los profetas. No estoy hablando solo de Yeshua, de Rabino Shaul. Imagínate, Rabino Shaul, la ropa de su cuerpo se la llevaba a un enfermo que estaba por allá unas cuantas millas. Cuando lo tocaba se sanaba. La ropa de Shaul, no de los charlatanes que andan por ahí. La ropa de Shaul, un auténtico tzadik. Si yo les contara la historia del Baal Shem Tov, usted se asombraría. Algunos se burlan que Yeshua caminó sobre las aguas, pero para un tzadik eso es nada. Baal Shem Tov tenía un carretón, una diligencia tirada por caballos, y cuando él salía con sus discípulos, cada vez que los caballos hacían así, caminaban varios kilómetros de largo, en estado de exaltación, de éxtasis espiritual. Se llenaba de un fuego el carro donde estaba el Baal Shem Tov, que los caballos, cuando daban un trote, era de varios kilómetros de largo. Tengan mucho cuidado cuando hablamos de los tzadikim. Alright. Hubo un leproso sirio que era general del ejército, y le hablaron que había un profeta en Israel que podía sanarlo. Vino trayendo dones y talentos y cosas, y el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Dígale que haga tevilá en el río Jordán y que se sumerja 7 veces, y cuando termine de hacerlo le va a quitar la letra. Y el hombre se ofendió porque no le dio el protocolo. ¿Sabes que algunos presidentes se ofenden cuando no se cumplen los protocolos? No piensen que eso es nada moderno. Se ofendió porque no se siguió el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo es que él iba a venir, que iba a hacer. Oiga, usted está leproso, se puede morir, métase en el agua rápido. 7 veces zambúllase ahí en el agua, haga tevilá 7 veces. Se le va a quitar todo eso. Me voy porque no seguí el protocolo. Se enojó con el profeta. Y su asistente, que era un hombre muy sabio, le dijo: Señor mío, ¿me permite hacer una pregunta? Claro, sí, dime. Si el profeta le hubiese pedido algo muy grande, ¿usted lo hubiera hecho? Pues claro, lo hubiera hecho. Sí, pues cuanto más esa cosa sencilla, métase ahí a ver qué pasa, no puede ser nada. Dice: ¿tú sabes qué? Tienes razón. Se metió una vez, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, nada. A la 7ª, cuando se sumergió en el agua y salió, la piel estaba limpia, linda como la de un niño de 9 meses.
Totalmente, totalmente. Entonces el hombre estaba muy contento, muy contento. Y se fue porque el profeta no le aceptó ningún regalo. Pero Jesse, el asistente del profeta, dice: mi maestro ya está caduco, ya está senil. ¿Cómo va a dejar todos esos lingotes de hierro, todas esas de oro, de plata, de todos esos vestidos? Y sale corriendo y lo alcanza por allá por el camino. No, que mi maestro cambió la mente, que unos vestiditos y unas cositas así te va a aceptar. Pues está ahí, se lo dio todo. Y Jesse fue rápido, lo escondió en su tienda y volvió otra vez a la oficina del jefe a servir. Él era el asistente del profeta. Cuando llega y se sienta, le dice el profeta: Jesse, ¿de dónde vienes? Dice: no, señor, yo no he ido a ningún lugar. Dice: ¿no has ido a ningún lugar? Dice: yo no estaba allí contigo cuando le estabas pidiendo todo esto y esto. ¿Sabes qué? La lepra de él se está pegando a ti ahora. Dice: un sadi puede estar en dos lugares al mismo tiempo y ver todo lo que está pasando allá. El Rebbe Nilsson, que murió, su cadáver está aquí con nosotros hasta el día de hoy, que en paz descanse en el Gan Eden. El Rebbe Nilsson, sin visitar nunca Israel, sabía exactamente lo que estaba pasando en los bordes de la Tierra Santa. Y cuando Ariel Sharon, que en paz descanse también el Gan Eden, vino a visitarlo aquí en Brooklyn, él le dijo le dio todas las coordenadas de cómo tenía que mantenerse el ejército de Israel, allá en Israel, estando acá. Un Sadik es alguien fuera de liga. Usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Un día estaba el Baal Shem Tov rezando y llama a todos sus estudiantes y le dice: vamos a rezar y vamos a hacer una columna, pónganse todos uno encima del otro, vamos a rezar. Y no le hicieron caso. ¿Y sabe qué dijo? Si me hubieran hecho caso, Mashiach habría venido hoy. Si me hubieran hecho caso, Mashiach habría venido hoy. Ese era Yeshua. Yeshua era de esa familia, de esa generación de Sadikim. Pero voy a poner a un lado todo eso. Poner a un lado todas esas cosas espirituales, todas esas cosas sobrenaturales que operan en la vida de un Sadik, porque nuestra generación es contraria a la de ellos. En aquella época, como ellos no tenían los recursos técnicos, tecnológicos que nosotros tenemos, dependían solo de Hashem, dependían solo de la Torah, y por eso Hashem le hacía cosas tremendas. Y ellos todos lo interpretaban sobrenaturalmente. Hoy día es al revés, tenemos mucha ciencia, tenemos mucha técnica, ¿verdad? Tenemos muchas cosas, pero lo queremos interpretar todo racionalmente. Y al tratar de interpretarlo todo racionalmente, nos hemos perdido los milagros. Ok, poniendo a un lado la parte espiritual, la parte sobrenatural que opera en la vida de un Sadik, y por el bien del argumento mismo y a favor de la mentalidad del siglo XXI, la gente de hoy que busca explicarlo todo científica y racionalmente, hay suficiente evidencia racional que ayudó a Yeshua a predecir cómo serían los últimos días de su vida, simplemente por observación natural. Por observación natural. ¿Qué pasó con los profetas de Israel que se pusieron al status quo de sus días? ¿Qué pasó con los profetas? Fueron martirizados. ¿Qué pasó con Isaías? Lo cortaron por la mitad. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo enterraron a ahogarse en una cisterna llena de mazmorra. ¿Qué pasó con todos los que antes de Yeshua se levantaron contra Roma procurando la liberación del yugo romano? ¿Qué pasó con ellos? Fueron martirizados. ¿Qué pasó con su primo? Yohanan ben Sekaya, Jacoén, gentilizado Juan el Bautista. ¿Qué pasó con él? Fue decapitado. Por simple observación, Yeshua tenía claro los riesgos de su mensaje. Tenía claro los riesgos de su misión y de sus acciones, de aquellas condiciones sociales, de aquellas condiciones políticas y económicas de sus días. Incluso en nuestra generación, Rabotai.
¿Qué pasó en los países comunistas con todos aquellos que se levantaron en contra del sistema? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó contra los que se levantaron contra Stalin en aquellos días? ¿Qué ha pasado con los disidentes en los países totalitarios? ¿Qué pasó con Leopoldo en Venezuela? Y con el alcalde de Caracas en estos días en Venezuela. ¿Qué pasó con ellos? Es difícil predecir lo que se ocurrirá si tú levantas tu voz contra la corrupción política de un sistema podrido por dentro. Jesús tenía claro los riesgos de su mensaje. Y tenía claro los riesgos de su propuesta mesiánica. En una sociedad donde solamente el César podía ser reconocido como amo del mundo y como Rey Supremo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Por otro lado, Rabotai, tenemos la narrativa de Getsemaní. Jesús tenía por costumbre ir a Getsemaní todos los años para el tiempo de Pesaj. Era un lugar propicio para la reflexión, para la oración, para Ibodedut. Los grandes tzadikim de Israel siempre han tenido las montañas, han tenido en los bosques como lugares excelentes para la plegaria, para la reflexión personal. Desde los días de Isaac, que era un hombre de salir al bosque, al campo a meditar, que fue precisamente, según la tradición de nuestro pueblo, el creador de las plegarias de la tarde, conocido como Minjá. Los profetas y los tzadikim tienen en los bosques un lugar excelente para la meditación y para la oración espontánea. Y el maestro solía visitar las montañas, los bosques, el Getsemaní, en el tiempo de Pesaj, para rezar, para meditar, y sus estudiantes sabían dónde encontrarlo en ese tiempo. Esta vez las cosas fueron diferentes. Aquí vemos a un maestro postrado sobre sus rodillas, en total debilidad, pidiendo a Dios que si había la posibilidad de cambiar el curso desastroso que tomaría su vida, que lo hiciera, aunque él estaba dispuesto a hacer finalmente la voluntad de Hashem. Y esta imagen de Yeshua, Rabotai, es totalmente contraria a lo que sus estudiantes esperarían. Esta imagen de Yeshua es totalmente al revés de lo que uno esperaría que sus estudiantes perpetuaran por escrito, si realmente no pasó. Hasta este momento, Yeshua se había presentado delante de ellos fuerte, valiente, resuelto, pidiendo a sus estudiantes que querían seguirlo: niéguense a ustedes mismos, tomen su vara y síganme. Hasta ese momento Jesús había enseñado: no teman a los que matan el cuerpo, porque después ya nada más pueden hacer. Teman al que puede echar el alma y el cuerpo en la Gehinnom. Pero en Getsemaní, en esta ocasión, vemos a un hombre postrado, sudando gotas de sangre, totalmente angustiado por el terrible momento que se le avecinaba. En otras palabras, Getsemaní nos vende a un Mesías en total debilidad. De no haber pasado así realmente, ¿cómo pudieron sus estudiantes hablar así de él y no de un Mesías poderoso, fuerte, invencible, que era la imagen que ellos tenían? ¿Cómo podían ellos hablarnos de un Mesías en total impotencia, en total fragilidad emocional? La identidad de Yeshua está en juego aquí. Si esto realmente no ocurrió, ¿qué aprendemos de este evento? Si sus estudiantes dieron a conocer luego este hecho, no fue porque hubiesen querido hacerlo, o porque habrían ayudado a editar una buena imagen de su maestro ante el mundo. Todo lo contrario, esta es la peor imagen de Yeshua que nosotros tenemos.
un Mesías turbado, con angustia de su alma, un Mesías tembloroso, pidiendo que si hay alguna manera de evitar ese sufrimiento, que se le libere de las cosas terribles que se le iban a venir encima en las próximas horas. La única manera de explicar que sus estudiantes expusieron esto en este evento privado de su vida, la única manera de explicar lógicamente que sus estudiantes hablaran de este evento que ocurrió privadamente en la vida de su líder es porque realmente tuvo lugar. Y si tuvo lugar, entonces demuestra, como lo hace, que Yeshua fue capaz de predecir incluso sus sufrimientos y su muerte atroz. Cuando nosotros ponemos todo esto junto, nos damos cuenta que en efecto el maestro anticipó sus sufrimientos, anticipó su muerte, como luego es comprobado históricamente por las diferentes fuentes que hemos mencionado, no solamente dentro del Código Real, asunto que fue escrito 40 años después que esto ocurrió, sino también por Josefo, también por Plinio el Joven, también por Tácito, también por los otros historiadores que no hemos mencionado en la clase de hoy. Y esto es, Rabotai, esto es precisamente lo que nos ayuda a explicar por qué a partir de un punto determinado de su vida, cuando su propuesta mesiánica es rechazada por el status quo, es decir, por aquellos que tenían en sus manos el poder y la autoridad dado del cielo para declararlo el Mesías de Israel, prefirieron seguir sustentando y sosteniendo todo un sistema corrupto de aquellos días que hacerle caso a Yeshua. Y esto es lo que da sentido histórico y teológico a la muerte de Yeshua. Rabotai, la ciencia psicológica ha demostrado que cuando una persona comienza a dar sentido a su vida es porque anticipa lo peor. Es un hecho probado por la historia y es un hecho probado por la psicología. De manera que las predicciones de Yeshua sobre lo que le acontecería en Jerusalén aquella semana de Pesaj no fue una profecía inventada a partir de aquellos eventos que luego fueron puestos habrían sido puestos en los labios de Yeshua por algunos de sus estudiantes para justificar que era un profeta, sino todo lo contrario. Fue algo que realmente pasó, que tiene una respuesta racional y lógica dadas las circunstancias que él vivió en el primer siglo. Todo esto está bien, pero aún así no responde a la pregunta que nos ha convocado a la clase de hoy. Sabemos ahora que Yeshua vivió históricamente hablando. Sabemos que fue capaz de anticipar sus sufrimientos y su muerte. Está demostrado. Sabemos también que fue condenado a muerte por Poncio Pilato. Está demostrado. Incluso podemos presionar un poco más y decir que Yeshua estaba absolutamente convencido que aunque él iba a morir después de 3 días, Dios lo iba a resucitar de los muertos para confirmar su mesianidad. De hecho, la confianza que Yeshua tenía en Dios para esperar que lo levantaría de entre los muertos en la resurrección gloriosa que se anticipa para el final de la edad mesiánica, es lo más fácil de demostrar. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que los judíos hemos creído todo el tiempo, la mayoría de las veces, es la resurrección de los muertos. Eso es lo más fácil. La Torah dice, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y aunque después mi piel sea deshecha, aún en mi carne yo veré a Dios. Ahí hay una alusión a la resurrección de los muertos. El profeta Daniel escribió, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Ahí hay una referencia a la resurrección de los muertos. El profeta Oseas dijo, nos dará vida después de 2 días
en el tercero nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí hay una referencia a la resurrección de los muertos. El Salmo de David dice, no permitirás que tu escogido vea corrupción. Ahí hay una referencia a la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos formaba parte de los principios del judaísmo, la mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, por la mayoría de las sectas judías, de las muchas sectas judías que había los días de Yeshua, hasta nuestros propios días. Es más, Maimónides, en la Edad Media, incluye la resurrección de los muertos en los 13 principios de fe que determinan la fe judía. Así que la total confianza que Yeshua tenía de que Dios le iba a resucitar de los muertos, específicamente después de 3 días, está en línea con la Torá, está en línea con los profetas, está en línea con el judaísmo en sentido general. En otras palabras, la resurrección de los muertos no fue algo novedoso en Yeshua. Él recibió eso de los profetas y lo incorpora mesiánicamente a su propia experiencia como el Mesías que él creyó que él era. La pregunta es, ¿por qué murió? Esa es la pregunta. ¿Por qué fue necesario que muriera con todas las complicaciones que tiene el hecho de un Mesías que muere sin haber concluido toda la misión mesiánica que el Mesías está supuesto a hacer? ¿Por qué tuvo que escoger el camino del martirio y de la muerte? Cuando todo Mesías que muere sin haber completado el proceso de la redención atribuido por los profetas de Israel, lo descalifica automáticamente para el cargo. ¿Por qué Yeshua nos coloca, incluso a nosotros, en esta posición tan difícil? Eso es embarrassment. Para sus discípulos, eso es embarrassment for us. ¿Qué pasó con Teudas? ¿Qué pasó con Teudas? El nacionalista judío que pensó ser el Mesías, una previa generación antes de Yeshua, fue muerto. ¿Y qué pasó con todo su movimiento mesiánico? Reducido a la nada, destruido. ¿Qué pasó con Yehuda, el Galileo, otro nacionalista que pensó ser el Mesías antes de Yeshua? Fue muerto y reducido a nada. Y con su muerte todo el mundo supo que no era el Mesías. ¿Qué pasó con Simón Bar Kokhba 100 años después de Yeshua? Que libró una magnífica guerra contra los romanos. Incluso conquistó Jerusalén por 2 años y medio. Y comenzó a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Qué pasó con él? Simón Bar Kokhba fue un extraordinario comandante militar judío que se rebeló contra Roma en los días del emperador Adriano, aproximadamente el año 132 de esta era, principios del segundo siglo, y se presentó delante de los sabios de Israel en aquellos días y les dijo: yo soy el Mesías. Y los sabios le creyeron y le apoyaron. Incluso uno de los más grandes sabios de aquel momento, Rabbi Akiva, lo declaró el Mesías. ¿Qué pasó luego? Los romanos lo mataron y al morir todo el mundo supo que ya no era el Mesías. Maimónides, basado en todo esto, va a escribir en sus días: si se levanta un rey en Israel, hijo de David, libra las batallas de Israel, enseña Torah escrita, Torah oral, reconstruye el templo, reúne a los exiliados judíos del mundo, etc., nosotros sabemos por seguro que es el Mesías. Pero si muere, ya sabemos que no es el Mesías. Si muere, no es el Mesías. Rabotai, en la fe judía tradicional, incluso en los días de Yeshua, un Mesías que muere sin haber concluido su misión mesiánica se convierte automáticamente en un fallido Mesías delante de la opinión pública judía. Why Yeshua expose us? ¿Por qué Yeshua expuso a esa vergüenza a sus discípulos?
a todos nosotros. Es más, en un diálogo, Yeshua insinúa su muerte. Y mira lo que dice una de nuestras fuentes antiguas. Nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra? ¿Quién es entonces ese Mesías? En ese contexto, ¿cómo explicamos nosotros la muerte de Jesús? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué fue lo que llevó a la muerte a Yeshua después de todo? La idea de que Yeshua fue sorprendido en Jerusalén durante los días de Pesaj, que fue arrestado, que fue juzgado, que fue condenado a muerte y que no pudo escaparse de la situación, está fuera de lugar aquí. Es una idea bizarra, que no puede ser sostenida inteligentemente por nadie que tenga 2 dedos de razón. Yeshua sabía que uno de sus estudiantes lo iba a denunciar. De hecho, ya no estaba con él aquella noche de Pesaj. Bastaba que después de la cena de Pesaj se hubiese retirado a Qumran. No lo hubiera encontrado nunca. O se hubiese retirado a las cuevas de la Galilea. No había encontrado rastro de él. Judas lo encontró en Getsemaní porque sabía que allí estaría. Yeshua pudo irse a otro lugar sin que nadie lo supiera, sin ningún tipo de riesgos. Si nosotros vamos a ser serios en este estudio, tenemos que buscar otra respuesta a la causa de su muerte. Pero la idea de que lo sorprendieron y no tuvo otra alternativa no tiene sentido. Hay que tener más fe para creer esto que en la misma existencia histórica de Yeshua. Para comprender, Rabotai, por qué lo que llevó a Yeshua a la muerte es un paradigma de la redención. Para comprender qué fue lo que llevó a Yeshua a la muerte, tenemos que partir de un hecho fundamental. ¿Quién fue Yeshua? ¿Cómo fue formado teológicamente? ¿Qué estaba operando en su mente? ¿Cómo se vio a sí mismo? ¿Qué opera en la mente de una persona que tiene conciencia mesiánica? ¿Qué está en el pensamiento de una persona que tiene conciencia mesiánica? ¿Qué son las cosas que pasan en la mente de una persona que se cree que es el Mesías? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Me aguantan un poquito más? Pues para eso vinimos, ¿no? Ok, miren. Yeshua creyó en la escatología judía que definieron los profetas. Yeshua creyó en la escatología judía que creyeron los profetas. Los profetas hablaron de una edad presente, hablaron de una edad mesiánica y hablaron de un mundo por venir. Esta edad presente es el tiempo dado por el Eterno al hombre para producir un mundo de paz y seguridad para todos. La edad mesiánica es la interrupción de Dios, la interrupción abrupta de Dios en la edad presente para salvar al mundo entero de su autodestrucción e implantar en la tierra una edad donde se ha demostrado a la saciedad, primero, que si el hombre hubiese seguido las instrucciones divinas, podríamos haber tenido un mundo de paz y seguridad para todos, y B, que todo el mundo pueda aceptar el dominio del Dios de Israel como el único Dios verdadero. Ese es el objetivo. Y el instrumento que Dios usaría para lograr esto sería un rey que él levantaría de la casa de David, el Mesías. Yeshua fue formado en esa escatología judía. Y él tuvo desde su infancia conciencia mesiánica. Él tuvo desde su infancia conciencia y convencimiento
de que él era el hijo de David, el Mesías. Y debido a esto, lanzó una tremenda campaña política para convencer al pueblo que el tiempo para la implantación del reino prometido a David había llegado. Y él concentró todas sus fuerzas en demostrar a su generación que el tiempo de la redención anunciado por los profetas había sido cumplido. Y para demostrar que su vocación mesiánica no provenía de su propia inventiva, sino que Dios mismo lo había enviado, una serie de milagros específicos le fueron dados que demostraban su identidad profética y su misión mesiánica. Como los profetas son llamados directamente por Dios y no por sucesión familiar como ocurre con los Kohanim, los sacerdotes son sacerdotes porque el papá es sacerdote, pero un profeta no es profeta porque el papá sea profeta. El profeta es llamado por Dios de forma irrevocable y soberana, sin tener en cuenta la genética para nada. Como los profetas son llamados directamente por Dios, ¿cómo puede demostrar al pueblo, ¿no?, que realmente Dios lo llamó, cuando la mayoría de las veces ese llamamiento ocurre a nivel privado, sin testigos presentes para comprobar que efectivamente ese llamamiento tuvo lugar? Por ejemplo, ¿dónde llamó Dios a Moisés? En un desierto, en medio de una zarza. ¿Quiénes estaban allí para comprobar que efectivamente Dios lo había encontrado y lo había comisionado para ir a Egipto y sacar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia? Para demostrar que efectivamente Dios le había encontrado y Dios le había enviado, Dios mismo le da a Moisés una serie de señales que demostraban, más allá de cualquier duda razonable, que en efecto Dios estaba con él, lo había llamado y lo había enviado, porque nadie podría haber hecho esas señales si Dios no estaba con él. Y lo mismo ocurrió con Yeshua. Si tú observas con cuidado y lees con cuidado, un día les voy a dar una clase de cómo hay que leer el Código Real. Una vez que tú tengas las herramientas de cómo hay que leer el Código Real, todo va a cambiar para ti. Pero mira, Yeshua creó un microclima mesiánico que mostró a todos cómo sería no solamente Israel, sino el mundo entero si se aceptaba su oferta. Si tú miras con cuidado la vida de Yeshua, verás que donde Yeshua estaba no había hambre, ni enfermedad, ni demonios, ni muerte, ni cojos, ni ciegos, ni paralíticos, ni leprosos. Los graves flagelos de la humanidad no existían donde estaba Yeshua. Los muertos son resucitados, los pobres son alimentados, los clipot impuros son echados fuera, los cojos andan, los ciegos vuelven a ver, los leprosos son limpiados. Eso que ocurrió a un nivel microcósmico ocurrirá en gran escala en todo Israel, en el mundo. Esto que ustedes ven aquí pequeñito es mi propuesta, y lo voy a hacer no solamente en esta ciudad, en esta aldeita o en esta sinagoga donde ustedes lo han visto, en esta casa donde ustedes lo han visto. Lo voy a hacer en todo Israel y lo voy a hacer en todo el mundo. Yo he sido elegido y tengo poder para hacerlo, pero ustedes tienen que colaborar con eso. Ustedes tienen que unirse a mí en ese proyecto. Ustedes tienen que hacer teshuvah. Ustedes tienen que volverse de sus malos caminos a Hashem. Ustedes tienen que guardar el Shabbat como hay que guardarlo. Ustedes tienen que guardar Kashrut como hay que guardarlo. Ustedes tienen que guardar las Mitzvot como hay que guardarlo. Ustedes tienen que aprender a ser leales a Hashem y a su Torah, y dejarse de lealtades que traen corrupción y muerte a nuestro pueblo. Si ustedes se arrepienten y hacen lo malo,
yo les prometo que voy a levantar la monarquía davídica en Israel, voy a echar fuera a los romanos y voy a establecer la edad mesiánica. Jesús estaba convencido que el tiempo había llegado, que el reino de Dios era inminente y posible en sus días, y que solamente hacía falta que el pueblo, empezando por el liderazgo de sus días, hiciera teshuvah y guardara la Torah, volviéndose de corazón a Hashem y a sus mandamientos. Y este pensamiento, Rabotai, apocalíptico de Yeshua se ha mantenido como fundamental aún en nuestro tiempo. Aún en nuestro tiempo. 450 años después de Yeshua, los sabios del Talmud, que recoge la interpretación de los maestros fariseos de la academia de Rabbi Akiva sobre la Torah oral, enseñan que potencialmente el Mesías puede venir en cualquier momento. Mira esto, potencialmente el Mesías puede venir en cualquier momento. Todo lo que hace falta es que el pueblo judío oiga la palabra de Dios, se vuelva de sus malos caminos y cuente con la disposición de guardar la Torah. Les voy a citar lo que dice el Talmud sobre esto. Rabbi Yoshua le preguntó a Eliyahu Hanabí. Estamos hablando de la época talmúdica. Rabbi Yoshua le preguntó a Eliyahu Hanabí, ¿cuándo llegará Mashiach? Él le contestó, ve y pregúntale a él. ¿Y a dónde está? Sentado en los portales de Roma. Sentado en los portales de Roma. ¿Cómo podré reconocerlo? Se sienta entre los pobres leprosos. Todos los demás quitan todos sus vendajes al mismo tiempo y luego cubren sus llagas con vendajes limpios. El Mashiach quita y vuelve a cubrir de una venda a la vez, pensando, mira lo que está en la mente de Mashiach, pensando, tal vez ahora será el momento en el cual me van a necesitar y no quiero demorar. Rabbi Yoshua fue a Mashiach y le dijo, la paz sea contigo, mi Señor y mi Maestro. Él le respondió, la paz sea contigo, hijo de Leví. Rabbi Yoshua le preguntó, ¿cuándo llegará el Señor? Y él le dijo, hoy. Rabbi Yoshua regresó a Eliyahu Hanabí, quien entonces le preguntó, ¿qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que te dijo? Rabbi Yoshua respondió, él dijo, la paz sea contigo, hijo de Leví. Eliyahu le dijo, esto significa, te aseguro, que tanto tú como tu padre tendrán un lugar en el mundo venidero, puesto que te dio una bendición de paz y mencionó también a tu padre. Es una opinión que hace Rashi de ese encuentro. Rabbi Yoshua le dice a Eliyahu, pero él me mintió. El Mesías me mintió, porque me dijo, hoy llegaré, y no ha llegado. Eliyahu Hanabí le dijo, a esto es a lo que él se refiere. Hoy, si escuchas mi voz. Hoy, si escuchas mi voz. Basándose en esa fuente anterior, el Talmud afirma que si todo el pueblo judío guardara solamente 2 Shabbat de forma consecutiva, como tiene que ser guardado, el Mesías se presentaría de inmediato y la redención final sería establecida en Israel y en el mundo. Léase el Tratado Talmúdico Shabbat, el folio 118, para que ustedes vean toda la riqueza mesiánica que está escondida ahí. Exactamente el mismo esquema apocalíptico que estaba operando en la vida de Yeshua. En otras palabras, ha sido creído en nuestro pueblo que para que el Mesías pueda establecer la edad mesiánica, el pueblo de Israel tiene que ser una parte. Tiene que volverse de sus malos caminos, tiene que hacer teshuvah, tiene que guardar los mandamientos. Y ese mismo pensamiento estaba en la mente de Yeshua.
Si ellos hacían Teshuvah, el reino de los cielos, la edad mesiánica, sería plantada en Israel. ¿Qué pasaría si su oferta era rechazada? ¿Qué pasaría si los líderes de Israel preferían seguir alineados a Roma, que les proporcionaba aristocracia, que les proporcionaba seguridad económica, que les proporcionaba poder político? ¿Qué pasaría con su plan A? Entraría entonces en acción el plan B, el más difícil y complejo de todos. Si dado el tiempo necesario de los líderes de Israel rechazando la oferta, el Mesías no se mostraría fuerte e invicto, como un hijo de hombre rodeado de poder en las nubes del cielo, sino como un Mesías humillado, como un Mesías sufriente. Y esta sería la parte más crítica de la redención, no milagrosa, no abrupta, sino lenta y sin tiempos específicos, dependiendo ahora de la decisión de Dios. Así que los profetas presentaron dos imágenes del Mesías. Una imagen del Mesías como un hombre rodeado de poder y gloria, viniendo en las nubes del cielo. Y una imagen del Mesías como un rey humilde terrenal montado en un burro. Y los rabinos, elaborando sobre este tema, hablaron incluso de dos Mesías. Un Mesías Ben Yosef que sufre y muere librando las batallas de Israel, y un Mesías invicto, Mashiach Ben David, que incluso resucita a Mashiach Ben Yosef y establece finalmente la redención en Israel y en el mundo. Si Israel acepta la oferta, Dios daría a esa generación de los días de Yeshua el honor de ver con sus ojos la llegada de la edad mesiánica con todos sus bienes. Pero si Israel rechazaba la oferta, Dios pasaría a otra generación de judíos el honor de ver la implantación del reino mesiánico en sus días, y esta sería postergada para mucho más adelante, para los días del fin. Y en este caso, el Mesías mismo tendría que exponerse al sufrimiento y a la muerte para que Israel no perdiera su estatus en la alianza y pudiera finalmente entrar al mundo por venir junto con los justos de las naciones que se han hallado dignos de ello. Yeshua estaba convencido, absolutamente convencido, que con él la edad mesiánica sería implantada en Israel. Pero de lo que no estaba convencido era que Israel hiciera Teshuvah, la condición necesaria para la redención. Así que enfocó todos sus esfuerzos en lograr esto. Y cuando finalmente él se percata de que no querían hacer Teshuvah, entonces cambió su mensaje y explicó que la oferta que él trajo sería pasada a otra generación de judíos, a otra generación de los hijos y las hijas de Israel que fueran dignos de recibirla. Y a partir de ese momento entraría en acción el plan B. En vez de comenzar por arriba, se comenzaría por abajo. En vez de un Mesías en las nubes, vendría un Mesías montado en un burro. Y habría que hacer un enorme tikkun olam, una enorme reparación del mundo, comenzando ahora por las consecuencias funestas del pecado de Adán. Y en vez de conquistar a Roma, habría que entonces conquistar el poder del pecado y de la muerte misma. Hay un midrash que trata de explicar esto de esta manera, y voy a leerlo para ustedes de Pesik Rabati. Dice lo siguiente: nuestros rabinos enseñaron que un día en el mes de Nisan, ¿cuál es el mes de Nisan? No estamos ahora, tiempo de la Pascua, de Pesach, right? Nuestros rabinos enseñaron que un día en el mes de Nisan los patriarcas vendrán al Mesías, vendrán a él, al Mesías, y le dirán: Efraín, Mesías, nuestra justicia, a pesar de que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros. ¿Está escuchando eso? A pesar de que tú eres más grande, somos tus padres, tú eres más grande que nosotros. Voy a hacer un paréntesis aquí para recordarles un diálogo que tuvo Yeshua, según una de nuestras tradiciones. Yeshua tuvo un diálogo. Después de responder todas las preguntas que le hicieron, él les dijo: ok,
Ya terminaron de preguntar, ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. El Mesías, ¿qué os parece? ¿De quién es hijo? Y ellos le dicen, de David. Entonces Yeshua les dice, bueno, si es hijo de David, ¿cómo David, hablando por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Si David le llama al Mesías Señor, ¿cómo es su hijo? Porque el padre siempre es más grande que el hijo. Y el maestro siempre es más grande que el discípulo. Bástale al discípulo ser como su maestro. Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser el padre de Mashiach? Está supuesto que el padre, en este caso David, sea más grande que Mashiach, que es su hijo. ¿Y cómo entonces David le dice al Mesías, Adoní, mi Señor? La respuesta está aquí en este Midrash. Voy a empezar. Nuestros rabinos enseñaron que un día, en el mes de Nisan, los patriarcas vendrán a él, al Mesías, y le dirán, Efraín, Mesías, nuestra justicia, a pesar de que nosotros somos tus padres, es decir, somos más grandes que tú, porque somos tus padres y tú debes honrarnos a nosotros, no nosotros a ti. A pesar de que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros. ¿Por qué? Porque tú has sufrido por los pecados de nuestros hijos y has pasado por grandes y difíciles pruebas. Te has convertido en objeto de burla. Eso no es. ¿Se ha convertido Yeshua en objeto de burla o no de burla? Todos los días se me burlan en la cara acerca de Yeshua. Todos los días. Desde los más cercanos hasta los más lejanos. Te has convertido, dice el Midrash de la Edad Media, te has convertido en objeto de burla y has sido ridiculizado en medio de las naciones por el bien de Israel. Por el bien de Israel. Y te has sentado en la oscuridad y las profundidades. Tu piel ha sido arrancada y tu cuerpo se ha secado como madera y tus fuerzas como un pedazo de barro. Tú has sufrido todo esto por los pecados de nuestros hijos. Y otro Midrash afirma que cuando Dios le propone al Mesías la redención de Israel y el Mesías acepta, Dios le advierte de los peligros de la misión y le advierte de la posibilidad de que Israel rechace la oferta y entonces él tenga que atravesar terribles momentos de dolor y de sufrimiento, a lo cual, según el Midrash, responde el Mesías diciendo, y cito, parafraseando, con gusto lo haré, pero con una condición. Esta es la respuesta de Yeshua, del Mesías, a la propuesta divina. ¿Okay? Con gusto lo haré, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Le respondió Dios. Y el Mesías le dijo, estoy dispuesto a cualquier sufrimiento con esta condición, que ni una uña de un hijo de Israel se pierda. Que ni una uña, una uñita de un hijo de Israel se pierda. Yeshua conocía entonces lo difícil que sería para él el plan B. Una vez que su oferta es rechazada, el maestro comienza a trabajar en ese plan B. ¿Y en qué consistió ese trabajo? ¿En qué consistió en ese trabajo? En llevarlo precisamente a la muerte. Déjame decirte algo, Rabotai. Conocer esto va a hacer una enorme diferencia en tu vida. Una enorme diferencia en tu vida. ¿En qué consistió ese trabajo? ¿Qué hizo Yeshua
¿Qué hizo Yeshua? ¿Cómo manejó las circunstancias? ¿Qué dijo? ¿A dónde fue? ¿Con quién habló? ¿Qué hizo para que pudiera cumplirse este plan B? Al momento que tú conozcas eso, todo tu entendimiento de Yeshua va a dar un vuelco total. Y al momento que tú descubras esto, no vas a poder leer nunca más el código real de la forma como lo has hecho hasta este día. Va a ser una enorme diferencia en tu vida. Y te lo voy a explicar, pero mi tiempo ahora ha concluido. En la próxima clase que Hashem nos permita tener, voy a explicarte estas cosas en más detalle aún. ¿Qué fue lo que realmente provocó la muerte de Mashiach, la muerte de Yeshua? Te voy a explicar cómo él mismo orquestó todo este escenario que llevaría a cumplir su rol más difícil, con tal de que ni una uña de Israel se perdiera. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la existencia de Yeshua no es un mito, que no es una leyenda de ciencia ficción, que es una realidad histórica. Eso lo hemos aprendido. Hemos aprendido que la muerte de Yeshua por orden de Poncio Pilato no es un mito, no es una leyenda de ciencia ficción, es una verdad histórica verificable históricamente. Hemos aprendido que la escatología judía está compuesta de estas tres grandes secciones: esta edad presente, la edad mesiánica y el mundo por venir. Hemos aprendido que esta era la mentalidad de Yeshua, el software escatológico que estaba en la mente de Yeshua, que él estaba convencido que el tiempo para la implantación de la edad mesiánica en Israel había llegado, si una condición era llenada. ¿Cuál es esa condición? El arrepentimiento, la teshuvah y la obediencia a los mandamientos de la Torah. Hemos aprendido que al comprobar el rechazo a su propuesta, el maestro pone en acción el plan B, que incluía sus sufrimientos y su muerte. Y hemos aprendido que los sufrimientos del Mesías no es algo separado de la historia judía y no es un invento no judío posterior. Hemos aprendido que Yeshua mismo orquestó este escenario que le iba a permitir realizar su rol como Mesías sacerdotal, como Mashiach ben Yosef, como Mesías sufriente. Pero nos falta aprender cómo fue que lo orquestó. ¿Qué fue lo que hizo? Y una vez que entendamos eso, tendremos la clave para comprender mejor su función mesiánica única en la historia de Israel. Y que precisamente eso es lo que lo hace diferente al resto de los fallidos y falsos mesías que hemos tenido en la historia de nuestro noble pueblo judío. Feliz la generación que entienda esto. Y feliz la generación que sea tenida por digna de ver la llegada de nuestro justo Mesías. Y feliz el hombre que no se deje mover de su firme convicción en Yeshua, el Mesías judío, quien aparecerá para demostrarle al mundo entero que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Eliminar la idolatría de la tierra, causar que los falsos dioses sean totalmente destruidos para siempre, y demostrarnos que si seguimos los mandamientos y preceptos de la Torah, una edad de paz y de seguridad para todos es totalmente posible en la experiencia humana. En otras palabras, que cuando nuestro justo Mesías sea revelado, y cuando la edad mesiánica
sea establecida aquí en la tierra, entonces ya no tendremos más mandamientos que guardar. El Mesías lo hará todo por nosotros. Ahora es que tú tienes el privilegio de servir. Ahora es que tú tienes el privilegio de hacer pidyon nefesh, de compartir tu pan con el hambriento, de compartir tu ropa con el desnudo, de visitar a los enfermos, de atender a las viudas y a los huérfanos. Cuando venga Mashiach y la edad mesiánica sea establecida, no vas a tener que visitar enfermos, no habrá enfermos. No vas a tener que compartir tu pan con los hambrientos porque no habrá hambrientos. No vas a tener que asistir a ningún funeral porque no habrá muerte. No vas a tener que mandar cestas de comida a otro país porque la tierra entera se convertirá en un Gan Edén otra vez. Cuando entremos en la edad mesiánica, ya no se pedirá de nosotros que demos sedaca ni primicias ni nada de estas cosas. ¿Para qué sedaca si no hay pobres? ¿Para qué primicias si las cosechas son permanentes? La clase de hoy nos enseña, fuera de serie, que ahora es el momento de hacer. Ahora es el momento de cumplir Torah. Ahora es el momento de guardar preceptos. Ahora es el momento de proponernos mejorar nuestro Shabbat. Si antes guardaba el Shabbat 18 horas, mira, ¿sabes qué? Voy a tratar de subir a 20. Si guardaba Shabbat 6 horas, dice, ahora me voy a proponer guardarlo 12 horas. Y si lo guardabas 20 horas, decir, ¿sabes qué? Voy a ir a las 24 horas del Shabbat, del encendido de las velas al encendido de las velas. Este es el momento de tomar decisiones importantes en nuestras vidas y sobre todo en cada uno de esos preceptos que tienen que ver con cada uno de nosotros. Ahora tenemos el honor de servir. Ya cuando llegue la edad mesiánica no hará falta. En la edad mesiánica vamos a recibir, no a dar. ¿Qué vas a hacer tú con todo esto? ¿Y dónde estás parado tú con todo esto? Feliz el pueblo que así lo entienda. Y feliz el pueblo que disponga su corazón para cumplir la condición. Hacer teshuvah, guardar mandamientos y causar así que el cielo en su gran misericordia nos envíe pronto a Mashiach, para bien, para vida y para paz, y en nuestros días. Amén y amén. Shalom, shalom.